Meses atrapado en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, hermanos. No he podido salir de ahí. Y me ha fascinado lo que el Señor me ha mostrado, lo que he aprendido y por eso les quiero compartir. Que es lo que se conoce como el Sermón del Monte, ¿verdad? ¿Cuántos vinieron hace 15 días? Hace 15 días les hablaba de la porción de ser sal y luz. O cuando el Señor dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿verdad? Y le asociaba al carácter de los bienaventurados, ¿verdad? Los que contienen las 7 características descritas en las bienaventuranzas son los que Jesús dice, son la sal de la tierra y son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte. Ahora, en el orden, vamos a darle lectura a los siguientes versículos, del versículo 17 al 20, si usted quiere considerar este como una continuidad del sermón de hace 15 días, pues así lo es. Si tomó notas o quiere tomar notas o consultar el video para tratar de empatarlo, le haría bien. En Mateo capítulo 5, versículo 17, ¿cuántos ya lo encontraron? Y el tema a tratar es Jesús y la ley. Jesús y la ley. Dice la palabra de Dios: no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras exista en el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y los enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Versículo 20. Yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Oramos, cerramos nuestros ojos y pedimos el favor del Espíritu Santo para que nos asista en esta tarde. Señor, añade bendición a tu palabra, háblanos a través de ella, que nuestra mente y corazón esté dispuesto, Señor, a recibir lo que tú has preparado para nosotros, pero sobre todo, danos la capacidad, Señor, de poner en práctica lo que aprendamos. En el nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar. Jesús y la ley. Les decía que llevo meses atrapado, como 2 meses atrapado en estos 3 capítulos del Evangelio de Mateo. Y a pesar de que las porciones contenidas son muy famosas, las he predicado en otra ocasión, las he estudiado en muchas ocasiones, cuando uno las estudia en conjunto, puede apreciar a mayor profundidad lo que el Señor Jesús nos está queriendo enseñar en el Sermón del Monte, lo que Jesús está enseñándole a sus prospectos a convertirse en discípulos, a sus seguidores. Por eso decía hace 15 días que en el Sermón del Monte está contenida la esencia del cristianismo. Si usted quiere saber de qué se trata ser cristiano, forzosamente tiene que pasar por ahí antes de tomar una decisión y decir quiero seguir a Cristo, porque es muy probable que después de estudiarlo con todas sus implicaciones uno diga, pues me la habían platicado más fácil, ¿verdad? Me la habían platicado menos difícil. Y para entender es necesario estudiar el contexto, desde luego. Pero también para entender a mayor profundidad es necesario entender las intenciones del autor. Y no me estoy refiriendo al Espíritu Santo, que sabemos que es quien inspiró a los escritores bíblicos. Me estoy refiriendo a Mateo, el evangelista. Porque estos 3 capítulos son la recopilación que hace Mateo de sus memorias, de lo que él escuchó a Jesús decir en el Sermón de la Montaña. Entonces Mateo tiene una intención particular cuando las acomodó de esta manera, ¿sí? Que nos dice en el estudio clásico de los evangelios que cada uno de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tienen una intención particular en mente cuando escribieron sus evangelios o cuando recopilaron los hechos y las enseñanzas de Jesús en sus evangelios. Cada uno estaba dirigido a un grupo en particular. Cada uno tenía un grupo en mente
a quien quería afectar por medio de la recopilación de sus enseñanzas. En este caso, Mateo, a quien tenía en mente al momento de editar su evangelio, es a la gente de su pueblo, a los judíos, ¿sí? A los de nacionalidad judía. Y por medio de su recopilación, de su edición, de cómo coleccionó los dichos y hechos de Jesús desde la genealogía, ¿verdad?, hasta la gran comisión, Mateo tiene el propósito de demostrar al pueblo judío que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, que Jesús es aquel de quien hablaron los profetas, que Jesús es aquel de quien habló Moisés, que Jesús es aquel de quien prefiguró Abraham en el monte Moría, ¿sí? Entonces toda la intencionalidad de Mateo está dirigida para que la gente de su pueblo pueda contrastar y decir: efectivamente Jesús es el Mesías prometido, ¿sí? Y Mateo lo hace principalmente mostrando cómo en la vida y en el ministerio de Jesús se van cumpliendo las escrituras del Antiguo Testamento. Conforme usted lea Mateo, se va a dar cuenta que cuando hace Jesús un milagro o lleva a cabo alguna ocasión, Mateo termina diciendo: y esto lo hizo o lo dijo para que se cumpliera lo dicho por el profeta. De esa manera está demostrando su intención. Ahora, para los tiempos en que Mateo fue escrito o recopilado, el pueblo judío considera a la naciente iglesia cristiana como una amenaza. Una amenaza. Consideraron a la figura de Jesús una amenaza para el judaísmo. Le oyeron hablar que profetizó que el templo sería destruido y que no quedaría piedra sobre piedra, ¿verdad? Y en parte por eso ellos se aliaron con el poder romano para llevar a Jesús a la cruz, ¿sí? No les gustaba la enseñanza de Jesús, lo miraban como una amenaza para las tradiciones que ellos habían recibido de sus padres. Entonces, cuando Mateo recopila la información del Sermón del Monte, quiere demostrarles precisamente que Jesús no había venido a destruir el judaísmo, que Jesús no había venido a acabar con la religión de sus padres, que Jesús había venido con la intención de cumplir todos los propósitos de la religión judía. ¿Me siguen hasta aquí, hermanos? Esa es la intención de Mateo. Está muy interesado en que su pueblo entienda que más que desaparecer el judaísmo, Jesús vino para cumplir sus propósitos y demostrar cómo es un verdadero judío. Ahora, teniendo esto en mente, ¿verdad?, voy a darle lectura a los versículos primeros al 17, pero en otra versión. De las palabras de Jesús dice: no malinterpreten la razón por la que he venido. No he venido para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, dice el Señor. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Diga: cumplir sus propósitos. Les digo la verdad: hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces Mateo recupera estas palabras de Jesús y le dice a su pueblo judío: miren, Jesús mismo dijo que Él no vino para abolir la ley y los profetas. No tienen por qué temerle, no tienen por qué asustarse de sus enseñanzas. Él mismo dijo que no había venido para abrogar o abolir, sino para darle cumplimiento a sus propósitos. Y aquí cabe la pregunta: ¿en qué sentido vino Jesús a cumplir la ley y los profetas? ¿En qué sentido vino a cumplirlo? Y es importante que usted y yo lleguemos a una respuesta, porque nosotros somos seguidores de Jesús, ¿verdad? ¿Sí? Y en la perspectiva de seguidores de Jesús, usted y yo tenemos que saber en qué papel nos deja eso ante las leyes del Antiguo Testamento. Esto es importante, hermanos. Esto es muy importante y a menudo genera mucha confusión, ¿verdad? Porque usted y yo vivimos bajo el nuevo pacto, ¿verdad? El pacto que vino de alguna manera a sustituir al antiguo pacto con nuevas cláusulas, con nuevas promesas, ¿verdad? Sin embargo, el antiguo pacto era figura de lo que había de venir, y uno tiene que entender eso. Porque si no lo entiende, o va a quererlo tomarlo todo tal cual y trasladarlo a nuestros tiempos, ¿verdad? Por eso hay mucha gente con prácticas judaizantes a pesar de que se llaman cristianos. O si lo entiende mal, también va a terminar rechazándolo como un hereje del siglo II llamado Marción, que incluso llegó a la conclusión: no, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente a Jesucristo. No es así.
Son errores de no entender la perspectiva adecuada. Ahora, las tres funciones o tres propósitos de la ley que Dios le dio a Moisés son como siguen, hermano. Número uno, restringir el pecado. Diga conmigo, restringir el pecado. Número dos, revelar la naturaleza santa de Dios. Diga conmigo, revelar la naturaleza santa de Dios. Y número tres, dirigir a Cristo. ¿Entendió? Son tres propósitos principales por los cuales Dios dio la ley al pueblo judío a través de Moisés. Restringir el pecado, revelar la naturaleza santa de Dios y dirigir hacia Jesucristo. Cuando Dios le dio la ley a Moisés para el pueblo judío, fue como una lámpara, como si hubiera puesto en Israel una luz en medio de la oscuridad que era común entre todas las naciones paganas con desconocimiento, ¿sí? Que vivían de acuerdo a su arbitrio, que vivían de acuerdo a su propio criterio, de formas desordenadas, de formas que no eran agradables a Dios. Entonces Dios enciende una pequeña lámpara para dirigir a las naciones en medio del pueblo judío. Sí, en medio de esa revelación, Dios también está dándose a conocer una porción de su carácter y está demostrando que Él, como Dios, es diferente a los demás dioses, a los dioses de las demás naciones. Que Él, en primera instancia, es un Dios santo, con una moralidad diferente, con una ética completamente distinta. No es un Dios que se complace en la violencia, en la destrucción, en el desorden, en la inmoralidad. El segundo propósito de la ley es revelar la naturaleza santa de Dios. Y usted lo puede entender en el Decálogo, en los 10 mandamientos, en los primeros 5 libros de la ley. Queda revelado que el Dios de los israelitas es diferente en esencia, en naturaleza, en todo, que es el único Dios verdadero. Y finalmente, el tercer propósito de la ley era conducir a Jesucristo. ¿Sí? Todas la serie de festividades, de ofrendas que el Señor le reveló a Moisés en el libro de Levítico, ¿verdad? No eran más que sombras y figuras de lo que había de venir. ¿Sí? Todos los sacrificios ahí descritos, tan meticulosos, solamente eran una representación gráfica y visual de lo que vendría a ser nuestro Señor Jesucristo. Eso nos lo enseña el libro de Hebreos. Si usted quiere entender a cabalidad todo el sistema mosaico de adoración, usted tiene que leer el libro de Hebreos. Y ahí nos presentan a Jesús como superior a Moisés, como superior a Aarón, como superior al sumo sacerdote, como superior al tabernáculo, como el cumplimiento de todo lo que ahí estaba prefigurado. El sacrificio de Cristo vino a ser el sacrificio que pondría fin a todos los demás sacrificios. Entonces la ley vino a conducirnos. Por eso Pablo dice que la ley es un ayo, ¿verdad? Un auxiliar en tu camino, un bastón que te ayuda a caminar en lo que tú agarras solidez. Pero una vez manifiesto Jesucristo, una vez revelada la naturaleza completa de Dios en Jesucristo, los propósitos de la ley son cumplidos. Por eso Jesús dice, no vine para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Entonces la ley no es que haya sido una equivocación de Dios, que luego fue reemplazada por Jesús y el mensaje de la gracia. No es así. La ley era un mensajero que anunciaba la venida del Señor, que anunciaba que el plan de Dios iba avanzando. De tiempo en tiempo Dios levantaba profetas, y el papel del profeta, ¿sabe cuál era? A través de la ley, analizar los tiempos en los que vivía, y de acuerdo a las cláusulas contenidas en la ley decía, si nos volvemos al Señor, estas bendiciones nos van a alcanzar, pero si nos alejamos del Señor, estas maldiciones nos van a alcanzar. El profeta siempre está apuntando a la ley. Por eso dice Jesús, yo no vine a abrogar ni la ley ni los profetas, vine a darles cumplimiento. Entonces todos los propósitos de la ley y los profetas hallaron su cumplimiento en Cristo. Uno a veces piensa en la ley como en los 10 mandamientos descritos en Éxodo 20, ¿verdad? Pero no, en el Antiguo Testamento hay más de 600 mandamientos, hermano. Más de 600, 613 dicen algunos. Imagínense, ¿no? Sin embargo, hay aspectos del Antiguo Testamento
que tienen un mayor peso de autoridad que otros. Por ejemplo, los 10 mandamientos nos hablan de la naturaleza santa de Dios. En Levítico 19 nos hablan del segundo mandamiento, amar al prójimo como a uno mismo, ¿verdad? Hay aspectos de la ley que nos revelan la esencia y el carácter de Dios, y esos aspectos el mismo Nuevo Testamento se encarga de repetirlos, ¿sí? De hacerlos normativos. Pero hay muchos aspectos de la ley que solamente eran condicionados y útiles para el pueblo judío en el tiempo del Antiguo Testamento, que para nuestros días ya no son mandatorios, pues. ¿Sí? Y eso es importante entenderlo. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? ¿O qué es lo que vino a hacer Jesús? Vino a demostrar qué es lo que Dios tenía en mente cuando instituyó el judaísmo. O en otras palabras, lo que es ser un verdadero judío. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tienen algo que si no lo hacen ustedes no les gusta el resultado final? ¿Sí? Un desayuno, una comida, un acomodo en su casa, que pueden mandar a sus hijos o a su esposo o a su esposa, hagan esto, ¿verdad? Pero nunca quedan conformes. ¿Hay alguien aquí así de quisquilloso, hermano? No, ¿verdad? No es hasta que van ustedes y lo hacen cuando dicen, así es como me gustan las cosas. ¿Saben de lo que hablo o no? ¿Sí? A mí me gusta mucho tomar café. Si usted me invita a un café, se lo voy a aceptar. Claro que sí. Hay lugares aquí en Ensenada que me gusta cómo hacen el café. Pero le digo la verdad, ningún café me sabe tan delicioso como el que yo mismo me preparo. Soy tan quisquilloso que si no lo muelo como yo quiero y lo disuelvo en la cantidad de agua que yo considero que es la adecuada, siempre le encuentro algún defecto al café que me compro allá o al café que me hace otras personas. Pero cuando soy yo el que lo hace, digo, así es como debe saber el café, ¿verdad? A lo mejor a usted se le hace bien malo, pero a mí me gusta así. ¿Sí? Entonces lo que Dios está haciendo a través de Jesús es venir y demostrar cómo le gusta que se hacen las cosas. ¿Entiende? ¿Qué es lo que él tenía en mente cuando mandó la ley como mensajero? Sí, entre Moisés y Jesús hubo muchos que se levantaron e intentaron vivir de acuerdo a la ley, pero fallaban. Hubo un rey David, según conforme al corazón de Dios, pero con múltiples defectos. Diferentes personajes en el Antiguo Testamento que sirvieron de modelos, pero no fue hasta que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús que Dios vino a demostrar cómo era un verdadero judío. De eso es de lo que está hablando Jesús. He venido a darle cumplimiento a la ley. Es ver al maestro en acción. Es ver al que dictó la ley e inspiró a los profetas, demostrándonos cómo se hacen las cosas. Jesús no vino para desaparecer el judaísmo, sino para demostrar cómo debía ser desde la perspectiva divina. Como diciéndoles, todos ustedes quedaron cortos. Pablo decía que por las obras de la ley ningún ser humano jamás pudo llegar a ser declarado justo delante de Dios. Todos quedaron cortos en sus mejores intentos, pero una vez que vino Dios en forma de hombre, Él completó los propósitos de la ley. Entonces, desde esa autoridad, Jesús dice, entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento, si no lo obedecen y así le enseñan a los demás a hacer lo mismo, van a ser muy insignificantes en el reino de los cielos. Fíjese. Pero el que enseña y hace, o más bien dicho, el que hace y enseña estos mandamientos, el más pequeño, va a ser considerado grande en el reino de los cielos. Fíjese qué interesante está esto. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De cuáles pequeños mandamientos? La versión anterior que leímos nos habla de jota y tilde, es decir, en el idioma hebreo son los signos más pequeños que existen, una coma, por así decirlo, un acento, ¿sí? Y dice, no va a pasar el cielo ni la tierra hasta que las cosas más pequeñas de la ley se cumplan, y el que violente estas cosas pequeñas va a ser considerado pequeño en el reino de los cielos, pero el que las hace y las enseña va a ser considerado grande. Jesús cumplió perfectamente la ley, ¿lo sabía usted? Aunque a menudo, hermanos, a menudo Él quebrantó pequeñas tradiciones o interpretaciones de la ley intencionalmente. ¿Cómo está eso?
¿Cuántas veces nos sanó Jesús en sábado? ¿Se acuerdan? ¿Sí? En la sinagoga, una mujer encorvada, 18 años, un hombre con una mano seca, un hombre con 38 años de paralítico en el estanque de Betesda, ¿verdad? Y en más de una ocasión los jefes de los judíos o los jefes de la sinagoga incluso le dijeron: oye, hay 7 días en la semana, ¿por qué se te ocurre sanar en sábado? Si es el día en que no debemos de hacer nada, no se trabaja. Así lo dejó escrito Moisés. Jesús quebrantó tradiciones, aunque cumplió perfectamente la ley. Sanaba enfermos el día de reposo, permitía que sus discípulos ingirieran alimentos sin lavarse las manos, lo cual ritualmente era considerado impuro. ¿Acaso eso no significa quebrantar los mandamientos pequeños? Lo que quiero resaltar es que evidentemente Jesús tiene un concepto más profundo que el de los fariseos cuando se refiere a cumplir los mandamientos de Dios. Amén. Cuando alguien le recriminó por sanar en sábado, Jesús les dice: hipócritas, el hombre no fue hecho por causa del sábado, dice, sino el sábado fue hecho por causa del hombre. En otras palabras, para Dios no hay nada más sagrado, no hay nada más santo, no hay nada más importante que hacer el bien a la humanidad. No son los ritos, no son las tradiciones, sino que la humanidad pueda encontrarse con el Dios amoroso, con el Dios bondadoso, con el Dios protector, con el Dios sanador que he venido a revelarles. Si Jesús nunca interpuso la tradición por encima del hombre, lo que sí hacían sus contemporáneos religiosos. ¿Cuántos me siguen hasta aquí, hermanos? Entonces Jesús tiene un concepto más profundo que sus correligionarios, por así decirlo, de lo que significa cumplir los mandamientos de la ley. Y en ese tono Jesús dice: cualquiera que los cumple y los enseña. Diga conmigo: cumple y enseña. Esto nos indica el orden correcto para un discípulo. Primero cumple y luego ¿qué, hermanos? Porque hay algunos que primero quieren enseñar y cumplir si se puede de verdad, hermanos. Y cumplir si es que hay ocasión. Y Jesús por medio de esto está recriminando a los escribas y a los fariseos. Les dice que son hipócritas porque ustedes procuran enseñar sin primero poner en práctica. Algunas de las personas que están entre la multitud en el sermón del monte, en la montaña, eran expertos en decirle a las personas lo que tenían que hacer, pero pasaban por alto las cosas más importantes de las leyes de Dios. En una ocasión Jesús le dice: ustedes ponen sobre los hombros de las personas cargas tan pesadas, pero ni con el dedo meñique ustedes tienen la intención de moverlas. Jesús clarificó que obedecer la ley de Dios era más importante que explicarla. Porque en realidad, hermanos, es mucho más fácil estudiar la ley, estudiar la Biblia y hacernos expertos y decir a otros que la obedezcan que ponerla en práctica nosotros mismos. Pero la justicia del reino, la justicia que Dios demanda de sus seguidores, de aquellos a los que está invitando a caminar en los principios del reino de Cristo, es una justicia que primero pone en práctica, ¿verdad? Y por medio del ejemplo da la enseñanza. ¿Cuántos me siguen hasta aquí, hermanos? Pero llegamos ya al meollo. Todo esto es como un clímax, porque Jesús trae una cuestión más profunda. El versículo 20 es el meollo del asunto, de toda esta enseñanza, al menos de esta porción. Después de que Jesús está hablando de la ley, en el versículo 20 dice: a menos que su justicia no sea superior a la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán al reino de los cielos. Wow. Al menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Quiero que piense un momento y se imagine que usted forma parte de la multitud que está alrededor del monte escuchando las palabras de Jesús. Una multitud de desválidos, de pobres, que sienten en Jesús la simpatía que otros maestros religiosos no le han ofrecido. ¿Sí? Este maestro, dice, habla con autoridad, no como los escribas. Este maestro multiplica los panes y los peces si es necesario, nunca nos manda sin comer.
Este maestro sana a los que están enfermos de entre la multitud. A la gente le gusta el mensaje y la persona de Jesús, por eso las multitudes le siguen. Pero imagínense que llega este momento y a ese maestro que ustedes dicen, hemos puesto nuestra esperanza en él, de repente les dice, pero miren, si quieren seguir siendo mis discípulos, lo primero que tienen que hacer es tener una justicia superior a la de los escribas y los fariseos. Un silencio así es el que me imagino, hermanos, pero más prolongado en el monte. Más de alguno se habrá volteado a ver con el otro y, híjole, tan bonito que se miraba, ¿verdad? O sea, nos estás poniendo a competir con el equipo campeón. Quieres que le ganemos a los expertos. Quieres que seamos mejores que los que viven de eso. ¿Cuándo? No lo vamos a poder hacer. Más de alguno habrá pensado en este momento, yo me regreso, como en muchas ocasiones las multitudes después de escuchar el mensaje de Jesús decidieron que era demasiado pesado. Pero es importante entender quiénes eran los escribas y quiénes eran los fariseos. A menudo los escuchamos juntos, en fórmula, en combinación. Así lo recopilaron los evangelistas y uno tiende a pensar que son lo mismo, pero no lo es. En los tiempos de Jesús, el judaísmo como religión está dividido por lo menos en 4 partidos. Los saduceos, ¿sí?, que es la aristocracia, y además se han tomado control del templo. El sumo sacerdote y todos los que sirven en el templo son saduceos, ¿verdad? Los fariseos, los escribas, quienes vamos a explicar ahorita quiénes son, y los esenios, una especie de místicos que prefirieron irse a las cuevas y a los desiertos a tratar de vivir de una forma más agradable a Dios, porque consideraban que la ciudad y el templo estaba muy corrompido. ¿Sí? Ya en lo sociopolítico había otros 2 partidos, los celotes, que eran unos terroristas, ¿sí?, y los herodianos eran aquellos que congeniaban con las ideas del imperio. Pero en esta ocasión Jesús está denunciando a los escribas y fariseos, los está usando más bien como una tabla de medir. Porque durante el ministerio terrenal de Jesús, los escribas y los fariseos eran considerados los más piadosos de todos los partidos políticos religiosos. Los saduceos eran muy liberales, hermano, hasta en su interpretación de la Biblia. Ya no creían en lo sobrenatural, no creían en la resurrección, no creían en ángeles, no creían en nada, pero estaban ahí en el templo, ¿sí? Ellos estaban asociados con el imperio religioso, con el imperio romano, perdón. Eran considerados los escribas y fariseos las personas más importantes para el pueblo de la sociedad, y por lo tanto Jesús estaba diciendo que uno debe de ser mucho más justo que los escribas y los fariseos. Decía, a menudo son mencionados juntos en los evangelios, pero no eran lo mismo. Los escribas eran como una especie de aristocracia intelectual, eran los teólogos, ¿sí? Eran quienes habían diseñado la tradición, los comentaristas de la ley de Moisés, y la habían diseñado con tal cuidado, hermanos, y con tan profundidad de detalle, que incluso para el pueblo a veces era más importante la tradición de los escribas que ni la misma ley, ¿sí? Y los fariseos eran quienes ponían en práctica los comentarios de los escribas, los que bajaban a nivel terrenal las enseñanzas de los teólogos. Los fariseos se consideraban a sí mismos como la comunidad santa. Fariseo significa separado. Ellos se consideraban aparte del pueblo. Somos los más limpios, los más puros de esta nación, con la esperanza de que por su piedad Dios interviniera en su situación y quitara al imperio romano de la situación en la que tenía a Israel. Eran mayormente gente de pueblo que seguía al pie de la letra las prescripciones de los escribas. Los fariseos eran muy escrupulosos al cumplir la ley, que hasta diezmaban, hermanos, las especies más pequeñas. Jesús decía, ustedes diezman la menta, el eneldo, el comino, ¿sí? O sea, se ponen a contar los granitos de comino y luego lo presentan en el templo. Así de exagerado. Sin ser levitas, ellos observaban todos los ritos prescritos en la ley de acuerdo a la tradición de los escribas. Observaban los baños rituales, ¿verdad? Todo de acuerdo seguían reglas que ni siquiera eran para ellos. Por eso se consideraban la comunidad santa, los separados. En ese contexto,
¿A qué les suena que Jesús diga su justicia tiene que ser superior a la de los escribas, los más inteligentes, y a la de los fariseos, los más piadosos, hermano? Yo no sé usted, pero yo ahí me desinflo, hermano. Yo digo, no, ni cuándo. Para esto mejor me voy a buscar a otro. El yugo más fácil, la medida más sencilla de seguir. Porque Jesús nos manda a superar la justicia de los escribas y fariseos. El problema con la justicia de escribas y fariseos es que es una justicia externa. Y la palabra que se traduce como justicia en el versículo 20 del griego dikaiosune tiene que ver con una verdadera bondad que proviene del interior. Y lo que Dios está diciéndonos en su palabra, lo que Jesús está queriéndonos enseñar, es que la justicia que Dios demanda de la gente que quiere seguir sus pisadas, la justicia que Dios demanda de aquellos que se llaman cristianos, no es una justicia externa y aparente, sino una que procede de lo interno, de nuestro corazón, que procede de la obra que el Espíritu Santo trabaja todos los días en nosotros. Y dice, a menos de que no haya evidencia de eso, ustedes no pueden ser mis discípulos. Una verdadera bondad que procede del interior. El problema de la justicia de los escribas y fariseos estaba en su corazón y en sus intenciones. Ellos creían que podían manipular a Dios. Era una justicia estricta pero condicionada. Por eso en alguna ocasión Jesús utiliza las palabras de Isaías para decirle, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿qué dice de su corazón? Sí, o sea, lo que hace está bien, pero no la intención con que lo hace. ¿Sí? Jesús se fija en esas cosas, porque a veces podemos estar haciendo la cosa correcta por la intención incorrecta. ¿Sabía eso? Ese riesgo existe no solo para los judíos, sobre todo para los cristianos. A veces podemos estar haciendo la cosa incorrecta por la intención incorrecta, y Dios ve esas cosas y nos invita a elevar el estándar. Una justicia que no proviene del conocimiento del corazón de Dios no es suficiente para entrar al reino de los cielos. Escúchelo. Ahora, la referencia al reino de los cielos aquí no es a la morada eterna. No se asuste, ¿sí? La referencia al reino de los cielos es: no pueden participar en mi proyecto de extensión del reino. Como queriéndonos decir, quienes me han de seguir y me van a ayudar en lo que yo he venido a instaurar, el proyecto que Jesús ha venido a instaurar, la insurrección divina, ¿verdad? Tienen que tener una justicia superior que la de los religiosos. Tienen que tener algo que ofrecer desde el interior, que es obra de Dios mismo. Y esa es la vara que Dios está demandándonos que alcancemos. Decía, una justicia que no proviene del conocimiento del corazón de Dios, hermano, no es suficiente para poder aportar o para poder participar en la extensión del reino de los cielos. Amén. Y lo que sigue en el capítulo 5 son 6 ejemplos que lógicamente no vamos a ver, porque cada uno da para un sermón, hermanos, ¿sí? Pero son 6 ejemplos de cómo la justicia del reino es superior a la justicia que la gente de sus tiempos estaban practicando. Se los menciono rápidamente. Jesús nos habla de 6 casos hipotéticos. Número 1, cuando te enojes con alguien, dice, ustedes oyeron que fue dicho no matarás, ¿verdad? El mandamiento dice no matarás, la ley dice no debes de matar, pero yo les digo que cualquiera que se enoja con su hermano y en medio de ese enojo le maldice, ya es culpable delante de Dios. O sea, la justicia que Dios demanda no solo es no hice nada. La justicia que Dios demanda también ve lo que está pasando en tu interior, porque a veces no matamos físicamente. Bueno, yo no creo que alguno de ustedes haya asesinado a alguien. Pudiera ser que sí, no quiero saberlo tampoco, ¿verdad? Pero ¿qué tal en el interior? ¿Qué tal en lo interno? ¿Sí? Eso tampoco lo quiero saber, hermano. Pero los conozco porque me conozco, porque somos humanos, porque somos seres humanos. Entonces Jesús dice, va más allá.
Los fariseos, los escribas les han enseñado que es suficiente con no matar. Yo les digo que incluso tienen que consultar lo que pasa a nivel corazón. Número 2, el siguiente ejemplo es el manejo de la atracción sexual. Dice la ley de Moisés, a ustedes les dice que no deben de adulterar. Ahí está, es uno de los 10 mandamientos. Pero yo les digo, dice Jesús, que cualquiera que vea a una mujer con lascivia, ¿verdad? La codicia en su corazón, ya adulteró con ella en su interior. O sea, Jesús te manda a vigilar también lo que está pasando adentro. La ley te pudiera decir, bueno, yo no he quebrantado, yo no he engañado a mi mujer, yo no me he ido con otra, no me he metido con nadie más. Pero Jesús dice cómo están las cosas en tu corazón. ¿Sí? Y fíjese qué interesante está que Jesús pone la carga en el que siente, no en el que produce, porque a veces uno bien fácilmente le echa la culpa a las mujeres, el hombre, ¿verdad? A las demás, no, es que me provocó. Es que se viste muy provocativa, es que mira cómo camina. No, Jesús dice, el que ve y codicia. El pecado está en el que ve y en el que codicia. ¿Se entiende eso, hermano? Tú eres responsable de lo que pasa en tu interior. Tú eres responsable de lo que pasa aquí adentro, desde la justicia del reino. Luego también en el tercer caso Jesús dice que en la ley de Moisés les han enseñado que cuando ya no quieren estar con su mujer le pueden entregar una carta de repudio y vámonos. ¿Sí? Y Jesús le dice, pero eso fue una cláusula de exención por causa de la dureza de su corazón. Fíjese, estaba leyendo y en los tiempos de Jesús había 2 escuelas de interpretación tocante a ese mandamiento. Y la más, me asustaste, Jonás. Y la más liberal, por así decirlo, permitía incluso que un hombre le entregara carta de repudio a su mujer si no le gustaba cómo le había quedado la comida, hermano. ¿Cuántos de ustedes ya se habían separado, hermano? No volteen a ver a su esposa porque en la noche van a tener problemas, ¿verdad? Bueno, en el tiempo que yo llevo casado no he tenido ese problema. Nomás una vez mi mujer me enchiló, literalmente me enchiló. Sí, se le pasaron ahí los chiles. Estaba enchiladísimo, hermano, literalmente sudando así como yo suelo sudar. Y estaba haciendo calor, recuerdo. Y por el calor mi sudor se estaba evaporando y me salía humo de la cabeza. Y mi esposa estaba muerta de la risa porque me estaba saliendo humo de la cabeza. Imagínense, enchilado y ella riéndose. Estaba doblemente enchilado. Si yo me apegara a una tradición judía de las más liberales, ¿verdad? Le pudiera haber entregado carta de repudio. Pero Jesús dice, eso fue permitido por la dureza de su corazón. ¿Sí? El problema es que en los tiempos de Jesús, si un hombre entregaba carta de repudio a una mujer, solamente le dejaba 2 destinos, la prostitución o la indigencia. No podía regresar a casa. No podía valerse por sí misma. O se dedicaba a la prostitución o a la mendicidad. Imagínense. Entonces, lo que Jesús está tratando de enseñar en el principio del matrimonio es que bajo la justicia del reino no está permitido ver el matrimonio como desechable, como algo que tirar, como algo que si no me gustó, pues ni modo, ya habrá otra oportunidad. Eso es lo que Jesús está demandando. ¿Sí? También habla en el cuarto caso cuando querías que alguien te creyera algo. Dice Jesús, ¿verdad? Que no tenemos que hacer juramentos. Bajo las tradiciones de los escribas y los fariseos, uno podía comprometer su palabra y juraba por lo inconcebible, ¿verdad? Para que la gente creyera que su palabra era cierta. Y Jesús dice, ni juren por el cielo, ¿verdad? Porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es su ciudad. No juren. Y dice, más bien, su sí sea sí y su no sea no. Porque todo lo demás del mal proviene. En otras palabras, la gente que practica la justicia del reino debe de ser gente de palabra. No, te lo juro, manito. Te lo prometo, te lo juro. Por esta vez decimos, ¿verdad? Porque nos persiguen las viejas tradiciones. Sí te voy a pagar. Ahí voy a estar. Llego, porque llego. O me cambio el apellido. Y a veces dan ganas de cambiarse el apellido porque no cumple. Jesús espera que la gente de su reino sea gente que valora la verdad, que es certera, que no tiene que echar mano de juramentos, ¿verdad? Para cumplir lo que ha prometido. Por eso el consejo bíblico es: cuida lo que prometes.
Amén. El quinto caso tiene que ver cuando alguien te hace daño. Jesús dice, ustedes oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Sí. O sea, Moisés les permitió eso. Pero yo os digo que a cualquiera que os hiere en la mejilla derecha, ustedes le pongan la otra. Y uno dice, ¿cómo? No, hombre, a mí el que me la hace me la paga, ¿verdad? Los de Sinaloa somos así. Los de Ensenada no nos dejamos. Somos mansos pero no mensos. Sacamos toda la clase de instrucciones a veces para zafarnos. ¿Qué nos está queriendo decir ahí Jesús? Un teólogo llamado N.T. Wright, ese versículo lo traduce como una invitación a no resolver por medio de la violencia el mal. ¿Sí? Entienda eso. La violencia solo engendra más violencia. La violencia no resuelve las cosas, no resuelve el mal, lo multiplica. Esa es la esencia de lo que Jesús está diciendo. Sí, yo sé que eres muy bravo y que tú antes boxeabas y que eres Juan Camané y todo lo puedes, todo eso lo sabemos. Pero si ahora eres seguidor de Cristo, Jesús te está invitando a resolver las cosas de una manera diferente. ¿Se entiende eso, hermanos? Y en lo sexto tiene que ver con, si llegas a tener un enemigo, bueno, la ley te permitía odiar a tu enemigo. Pero si me vas a seguir a mí, tienes que amar a tus enemigos. Tienes que bendecir a los que te maldicen. Tienes que orar por a los que te persiguen. Wow. No lo juzgo si lo que le está pasando por la mente es, no, pues ¿cuándo, hermano? No lo juzgo porque yo llegué a la misma conclusión. Yo me sentía así igual. No puedo. Yo no puedo. Y usted tampoco. Es la conclusión correcta, hermano. No se angustie. Es la conclusión correcta. No podemos por nosotros mismos. Necesitamos urgentemente la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Esa es la conclusión. Usted y yo no podemos completar ese estándar, nos queda grandísimo, pero Jesús dice, si quieres participar del reino de los cielos, tienes que alcanzar este nivel de justicia, y no es con nuestras propias fuerzas. Mire, es donde se pone más interesante el Sermón del Monte, porque en el siguiente capítulo, usted acuérdese que los evangelios no fueron escritos ni por versículos ni por capítulos, eso se implementó después para facilitar el estudio y la comprensión. Sí, todo iba de corridito. Lo siguiente de lo que Jesús habla cuando habla de esto son de disciplinas espirituales. ¿Por qué cree? Habla de ayuno y habla de oración. O sea, necesitas ser una persona que ejercita su espíritu para poder poner en práctica estas cosas. La carne no puede, hermanos. La carne cuando le hieren la mejilla quiere poner los dos ojos morados, ¿sí o no, hermano? ¿Sí? La carne a lo mejor se amarra para no pecar con alguien que no sea su pareja, pero la mente vuela por recónditos inimaginables. ¿Sí? Cuando nos enojamos, a lo mejor no agarramos un cuchillo y una pistola y no queremos matar a nadie, ¿verdad? Pero por dentro ya te tiré de las escaleras, ya te hice la quebradora, la hurracarrana, ya te tiré del 10º piso y te pasé por encima con un camión. Qué loco el hermano Willy, ¿verdad? Usted no. Usted es santo, enmascarado de plata. La justicia que Jesús demanda proviene del interior. Y ese es el problema con la justicia de los escribas y los fariseos, que estaba fundamentada en lo externo. Mientras me vista de tal manera, mientras hago esto o no hago aquello, mientras coma los alimentos permitidos, mientras llegue a la hora de la oración, ¿verdad? No me la pierda. Mientras cumpla al pie de la letra lo que mi rabí me ha instituido, con eso es suficiente. Y a veces confundimos nosotros el cristianismo con una larga lista de cosas que hacer y que no hacer. Y el cristianismo es mucho más que eso, hermanos. Seguir a Cristo tiene implicaciones más profundas. Pero sobre todo es entender que Jesús nos está invitando a poner en práctica los principios de su reino en lo cotidiano, en nuestra vida diaria. Porque ¿quién no se enoja en el día a día?
¿Sí? Se te atraviesa uno en el semáforo en el alto y que Dios refrene la lengua, ¿verdad, hermano? A veces la lengua va más rápido que la mente. En lo cotidiano. ¿No te gustó cómo quedó la comida? ¿Tienes asperezas en tus relaciones, en tu matrimonio y ya quieres echarlo todo por la borda? Al cabo ahora es más común, ¿verdad? En Baja California, de cada 2 matrimonios se separa uno, el 50%. Pues total que, al cabo en la iglesia también ya es común, total que. La dureza del corazón, dice Jesús. Los principios del reino de Jesús se viven en lo cotidiano. Si usted cree que cumplimos con Cristo solamente por estar viniendo, qué bueno que vienen, que se congregan, que llegan temprano a la oración, qué bueno, eso es bueno para nuestra alma. Pero si creen que con eso ya la armamos, no estamos entendiendo de qué se trata ser cristiano. Va más allá. Si el cristianismo ni empieza ni se termina en el templo, el cristianismo sobre todo se demuestra en nuestra vida diaria, en nuestras áreas cotidianas, en el trabajo, en casa, en la calle, en la oficina, como dice el comercial, ¿verdad? Sí, en lo cotidiano, hermanos. Y mientras practiquemos la religión solamente con el propósito de impresionar, de cumplir, jamás podremos entender lo que significa ser discípulo de Cristo. Jonah, ¿me ayudas? No debemos confundir religiosidad con santidad, porque una te limita, la otra te libera. ¿Sí? La religiosidad te dice, no hagas esto, no hagas aquello. La santidad te dice, mira, todo esto puedes hacer, todo esto es lo que Dios te manda que hagas por medio de su Espíritu. Y la justicia que Dios demanda de nosotros solo puede ser posible por la fe en Jesús y por la obra interna del Espíritu Santo en nosotros. No se puede sin el Espíritu, hermanos. No lo intentes. Te vas a frustrar. Vas a fracasar una y otra vez. Pero tenemos que entender que Dios desea de nosotros una adoración sincera, basada en la pureza de las intenciones de nuestro corazón. Que deseemos obedecerlo no para impresionarlo porque no podemos, o para lograr que la gente hable bien de nosotros, sino porque simple y sencillamente es lo correcto, es lo que a Dios le agrada. Dicen amén, hermanos. ¿Sí? Probablemente muchos de los asistentes al Sermón del Monte, como algunos de ustedes, estaban pensando, híjole, me gusta el Jesús que me pone comida en la mesa. Me gusta el Jesús que sana mis enfermedades o la de mis hijos. Me gusta el Jesús que nos permite estar cerca de Él. Pero ese tipo de Jesús es más agresivo, más difícil de seguir. Probablemente muchos se regresaron después de escucharlo. ¿Sí? Porque Jesús dice, tienes que practicar una justicia superior si quieres entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos de ustedes quieren entrar al reino de los cielos, hermano? ¿Se parece si nos ponemos de pie y le pedimos al Espíritu Santo que nos capacite? Si estamos entendiendo que nuestras propias fuerzas no podemos, levanta tus manos y dile, Señor, yo no puedo, pero a través de ti sí puedo. Tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza, tú eres quien me ayuda, tú eres quien me instruye, tú eres quien me capacita, Señor, para vivir un cristianismo agradable a ti, Señor, para cumplir los propósitos de tu palabra. Ayúdame, Dios, ayúdame. Yo no puedo, Señor. Yo no puedo. Si no eres tú a través de mí, yo no puedo. Dile, Espíritu Santo, te necesito. Díselo, yo te necesito, Señor. Yo necesito que sigas obrando en mí, trabajando en mí. Mi carne es rebelde, mi carne es débil, mi carácter seguido me gana, Señor. Las tendencias de mi humanidad seguido se manifiestan, pero honestamente no he cosechado algo bueno de dejarme llevar. Lo único que he cosechado es amargura, es tristeza, es depresión, es daño a mi familia, a los míos, cuando me he dejado llevar. Por favor, Espíritu Santo, obra en mí. Dígaselo, por favor, Espíritu Santo, obra en mí, te lo pido. La Biblia dice que el Señor jamás le retendrá su espíritu a quien se lo pida. Pídeselo. No es que no esté en ti, pídele que siga trabajando.
Dile: Señor, ayúdame a no estorbarte. Ayúdame a no estorbar tu